Voy a contar esta anécdota. Nunca la he contado así, Esta es primicia. pero la voy a contar. Pues vamos para encima. Entonces yo cuando lo empiezo, lo vamos a hacer y vamos para encima. Se abre la puerta del camerino y entra mi esposa con 3 camisas que me estaba trayendo y dice, ay, perdón. Y sale. No puede ser el timing, no puede ser. Así que yo me levanto y salgo y dice, no, a mí no me tienes que explicar nada así. Yo te tengo que explicar que no me tienes que explicar nada. Entonces, qué difícil eso. no, brother, mira, me pongo colorado. Mi papá me sacó a mí de la televisión cuando yo llegué a 9º grado. ¿Por qué? Porque pensaba que iba a caer en algún vicio. Se hacía televisión sin dinero, Jafet. Lo que pasa ahora. Sí, claro, te entiendo. Pero en aquella época yo hacía latino con $500 a la semana. Hicimos una sola casa Latinoamérica Unida y yo cometí el error. ¿Qué hiciste? De transmitirlo vivo vía satélite. Yo lo vendía a Venezuela, a Panamá, a Colombia, a Nueva York, a República Dominicana. En vivo. El broadcast en vivo ahí. Tuvimos un problema con la señal del satélite. Por eso, porque eso yo tenía es complicado. 26 años. No te puedo decir, Jafet, las horas corridas que estuve llorando. Le producía una marca de cigarrillos y la parte del fee de producción, ¿verdad? Eran 3,000 o 5,000 pesos por un evento de playa que me tomaba meses. Saludos mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio de El Negocio del Entretenimiento Podcast. Antes que todo, quiero agradecerle a nuestros patrocinadores. Número 1, a Café Alto Grande. Complace tu paladar con una rica taza de café 100% arábico de Puerto Rico. Y al Ron Alto Grande, su primo hermano, único ron añejado por 5 años en las montañas de Puerto Rico. Y en la casa de champán más premiada del siglo, Piper Heidsieck. Y también a nuestra revista Spark of Magazine, que la puedes descargar completamente gratis a través de nuestra plataforma sparkoff.com. Si quieres comprarla, la puedes comprar. Y no tienes que darme tu email, pero si quieres darme tu email, la puedes bajar de gratis, ¿está bien? Menos farándula, más industria. Y hoy vamos con un episodio que está de show. Esta persona, yo digo que Puerto Rico es una cantera de talentos y todo el mundo conoce a Puerto Rico por sus artistas, pero a la misma vez es una cantera de personas que han hecho que esos artistas estén en el mundo desde los años 60 y cuidado si más. Esta persona que tengo hoy es posiblemente uno de los productores que yo más he admirado por varias razones. Número 1, ha producido televisión, ha sido actor, ha sido promotor de espectáculos, ha sido manager de artistas súper grandes como Olga Tañón, como Gilberto Santa Rosa, Melina León, you name it. Podemos seguir la lista extensa. Richie Ray, Bobby Cruz. Es un tipo que sabe de producción. Yo el otro día le hice un comentario, estábamos hablando y le digo, bro, si yo meto a XYZ en una licuadora no sale un tú, por el background que tiene como productor. Esa persona se llama Rafa Muñiz y quiero que le den un fuerte aplauso aquí en el estudio. Un veterano. Oye, y no tuve que pagar por venir. Mira cómo ese hombre habla de mí, Jafet. Mi respeto, brother. El respeto es mutuo y agradezco esa introducción tan chévere. Oye, esta gente de Alto Grande, la verdad que seguro. Nosotros hacemos el café de los papas, tú estás claro, ¿verdad? Cuéntame esa historia también. Porque... No, por siglos, el café que se degustaba en el Vaticano era café puertorriqueño. Se dice que semillas como la de Alto Grande son las que se consumen y se consumían en el Vaticano. Eso lo he escuchado. Nosotros hemos tenido muchos retos con el café, principalmente porque cuando viene un huracán de los fuertes, pues destruye no solo la cosecha, sino el problema es la mata, ¿verdad? Claro. Es igual que las aceitunas y las uvas, que necesitan años para añejarse. Vaya ¿verdad? La redundancia. Así que por siglos en el Vaticano se tomaba café boricua. Rafa, tú vienes de una familia y para el que no sepa, Puerto Rico, lo que se conoce como industria, yo digo que hay como los founding fathers. Y tu papá, don Tommy, fue uno de esos pilares. Nacer en esta casa, que son 9 hermanos, ¿verdad? Ya hay 2 que han fallecido, pero son una familia de 9 hermanos.
ser hijo de Don Tommy no es lo mismo. Pero imagínate, Jafet, nacer en esa casa en Floral Park, es Parque Florido de los García, Floral Park, ¿verdad? Para que vea, un poco de historia ahí. Y ser el más pequeño de los varones. No, cogí mucho cocotazo en casa, pero en la calle... Dabas tú repartías. No, yo no tenía que repartir porque estaba Tommy, Toño, Mario, Pedro, Manolo, todos varones mayores que yo defendían, que repartían. Claro. ¿Verdad? Yo desde muy joven, para mí era normal el desarrollo de la radio, de la televisión, y en aquella época el mercado de espectáculos nuestro, Jafet, era bien limitado, bien pequeño, era un país con unos retos económicos, estaba hablando mediados de los 60, estábamos mejorando mucho, pero el cine, las salas de cine eran los reyes, las reinas, ¿verdad? Porque tenían aire acondicionado en un país donde hacía o hace tanto calor, donde en esa época no todo el mundo tenía aire acondicionado y donde el cine nos permitía en la total oscuridad el disfrute de un espectáculo económico, ¿verdad? Y las obras teatrales y los pocos espectáculos que se traían, que no era un problema en Puerto Rico, ocurría en los Estados Unidos. Todavía no habían llegado los eventos masivos en estadios o en centros de convenciones, ni en los Estados Unidos ni aquí. Okay. A pesar de que estaban en los estadios, no existían todavía los eventos. Mi papá hizo uno de los primeros eventos en el Bithorn, fue La Pasión y Muerte de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Un actor que se llamaba Ricardo Palmerola, español, hacía de Jesús. No se me olvida porque a nosotros nos llevaban. Entonces, las iglesias católicas en Puerto Rico eran lo que es tiquetera o ticket center hoy, ¿verdad? Sí, porque el padre Jafet llevaba su feligresía y probablemente el arzobispo dejaba que cogiera un pesito de cada boleto para su iglesia. Para su iglesia, ¿verdad? Y por ahí vi a papi, conocí a toda la piña de Tommy, ¿verdad? Hay una leyenda que se llama La Piña de Tommy, donde estaba Yoyo Boing, Paquito Cordero, José Miguel Agrelot, sí, los caballos, los hispanos, Tito Lara, y todo este grupo, Belda González, y un grupo gigantesco de actores, actrices, productores y libretistas, ¿verdad? A mi papá lo enseñó a escribir libretos, un señor que se llamaba Torres Martino, y mi papá empezó escribiendo libretos de radio, no existía la televisión. Cuando yo nazco ya está eso ahí, ya está efervescente la televisión, ya mi papá era como me decían algunos amigos míos del Colegio Espíritu Santo. Oye, pero si se rompe el televisor en segundo grado, salen caminando los que están en el televisor. De verdad, porque así éramos hace 55 años, brother. La gente pensaba, oye, pero de verdad salen caminando los que están en televisión. Y yo, wow, qué imagen, ¿verdad? Yo sabía que no, que mi papá que hacía un programa, un personaje, o yo, que comencé muy joven Chamaquito. En un programa que se llamaba Gloria y Miguel, precursor de los García, con la hermana de Aguilda Carbia, mamá de Miraida, en paz descansen todas. La mamá de Aguilda Carbia, Vilma, hacía de la mamá, mi papá del esposo. La esposa actual de mi hermano Pedro era la hija, Iniabel Colón. Mi hermano Toño era el novio, mi hermano Toño, compañero productor, era el hermano el novio de Iniabel. Y mi hermano Manolo, en paz descanse, y yo éramos los vecinos. Mira eso. ¿Verdad? Y por ahí yo empecé a mirar en el Colegio Espíritu Santo, en escuela superior, pues participaba de los bailes de marquesina, era de los que cobraba, estuve en la asociación atlética y siempre me llamó la atención, además de que mi gran amor en esa época era escribir y actuar. O sea, pero tú empezaste con tocayo. Cuando tú eras chamaquito, ese era tu papel. Claro, en Gloria y Miguel. Bueno, porque Pilar ¿Y sabes por qué se llamaba tocayo? Nosotros teníamos un prócer de los deportes y un gran escritor que se llamó Emilio Heike. Y yo me llamo Rafael Emilio por él, ¿verdad? Y entonces cuando él escribió el programa, mi papá los diseñaba todos, pero algunos los escribía Emilio, otros los escribía Chori, otros los escribía Jacobo Morales, el de lo que le pasó a Santiago, claro. Etcétera, ¿verdad? Y Emilio escribía
Gloria y Miguel. Así que por eso yo me llamaba Tocayo. Tocayo, porque, o sea, wow, de ahí que nace. De él. Y él era mi padrino de confirmación. Mi padrino de nacimiento era Paquito Cordero. Así que imagínate, Jafet, ¿qué yo iba a hacer? Hijo de Tony Muñiz, ahijado de Paquito Cordero y presentado hasta el ñu. O sea, a mí me encantaba, no le tenía ningún tipo de reparo a presentarme frente a gente, frente a cámara. Tenía problemas de conducta. Yo saqué en cuarto año 29 de 100 en conducta. 29 de 100. Yo vivía a 5 casas del Colegio Espíritu Santo y yo me despertaba con el primer timbre. Eso no, ya, y me daba los dientes, cogía lo que viera y salía corriendo. Y como eran 5 casas, llegaba y aún así se convirtieron en leyenda mis excusas de cuando llegaba tarde. Primero porque la profesora de disciplina, o sea que siempre había alguien de disciplina en los colegios, pues repartía entre las maestras lo que yo ponía. Yo venía, me tropecé con una mariposa gigante, por poco me come, pero triunfé porque le corté las alas y llegué. Y tú jurabas que ya se lo creía. Cosas así. Otro día ponía, mientras caminaba me encontré con los 7 enanitos sin Blancanieves, los ayudé a buscar a Blancanieves, no la encontramos y llegué tarde. Te lo juro. ¿Tú escribías eso, no? Sí, y entonces les molestaba más y yo no entendía, pero contra sí, yo creo que es una buena excusa. Por lo menos está interesante. Por lo menos crédito por creatividad. Desde esa época, yo sentí la inclinación, Ay, qué risa, no solo por actuar y escribir, sino por convocar público hacia algún proyecto donde yo tuviese que participar, o fuese a participar creativamente. Jafet. Ven acá. Dijiste ahorita que te aburría. Me imagino que tu mente creativa en una familia que son 9, o sea, tú estás compitiendo por la atención o son 8 compitiendo por la atención de papi y mami. Sí, brother. Pues eso era fosforito, me imagino, porque entonces, ¿sabes? No había forma de tener no había forma. Empecé a producir, Jafet, yo creo que tendría 21 años. Eso iba. Pero hiciste algo que es bien, ¿verdad? Porque no quiero que se me pase. Los García, en ese momento de tu juventud, entras ahí. Eso fue algo bien importante de la cultura popular puertorriqueña. No hay duda. Y va a presentarse por primera vez en Puerto Rico, en el teatro. En Puerto Rico nunca se ha presentado en el teatro. En Nueva York, en 1978, se presentó en Nueva York una obra de teatro que mi papá escribió de los García. Wow. Y las filas eran como para ver, pues imagínate a Chayanne, a Bad Bunny, a Carlos Vives. A ver esa obra. A Gilberto Santa Rosa. Pero era a ver a Gladys Rodríguez, a Tony Muñiz. Y Godofredo, pues yo como era el impertinente, pues tenía fanáticos de todo tipo. En esa época era bien loco. Oye, mi papá me sacó a mí de la televisión cuando yo llegué a 9º grado. ¿Por qué? Porque pensaba que iba a caer en algún vicio, ¿verdad? La televisión era muy libre, no había llegado el AIDS, no había... todo el mundo fumaba pasto. Mi papá no, pero los actores de mi generación, en aquella época fumar pasto te metían preso. O sea, no era ni que era un caso. Es que era criminal en aquella época. Entonces mi papá, como yo tenía tantos problemas de conducta en la escuela, él se asustó un poco. Y entonces entre 9º grado y primer año de universidad, pues él no le interesó que yo estuviera en televisión. Sí, esa exposición, estar en ese ambiente. Yo me gradué de escuela superior, no iba a estudiar en la universidad porque me matriculé en Mayagüez. El colegio. Llegué allá, no me gustó, no tuve ni un día. Fui con un grupo de amigos en el carro que guiaba, yo no guiaba en esa época. Uno de mis amigos y regresé en carro público. Y le dije a mi papá y a mi mamá, no voy a estudiar en la universidad. Y mi papá me dijo, pues, vete a trabajar. Y empecé a trabajar una semana en una cafetería que tenía un tío mío, brother, y me tenía que levantar a las 5 de la mañana y yo dije, no. Entonces yo fui donde mi mamá y le dije, mami, ayúdame, tú sabes. Fuimos a la Universidad del Sagrado Corazón y yo tenía un tremendo college board, ¿verdad? Y entonces me cogieron matrícula tal día, habían empezado las clases hacía 2 semanas. ¿Y qué estudiaste? Aquí voy. Yo entré a estudiar economía en la Universidad del Sagrado Corazón, pero que tampoco me siento orgulloso. En segundo año
Y yo parecía que tenía 13 o 14 años, brother. Y en segundo año iba tarde por un examen final, iba en un carro de mi mamá, ¿verdad? Y era un carro, un gran Torino, no se me olvida. Y entonces uno de los guardias de Sagrado Corazón no me dejó entrar. Entonces estuvimos discutiendo como 15 minutos y desafortunadamente tengo que aceptar que yo creo que le tiré el carro encima. Él cree. Solamente usted pero no era para darle. No era para darle, era para asustarlo. Exacto. Entonces el tipo pues se asustó. Te radicó un... Y me botaron de la Universidad del Sagrado Corazón. Ya. Después fui profesor. No, después... la vuelta que da la vida. Y pero te botaron, papi, es que usted no viene. Me botaron y mi papá me dijo, pues, brother, dos cosas. Empiezas a trabajar mañana en lo que sea o te vas de aquí. Porque en esa época era así, señores. Era así. Tú sabes. Así que mi hermano Toño, que estaba loco por dejar la agencia de publicidad donde trabajaba, que era West Indies and Grain. Ya, imagínate. Me dice, hay la oportunidad de yo comprar esta pequeña agencia, que lo que tiene es un cliente y contra, yo he visto lo creativo que tú eres, vente y sé creativo y vamos a montar una agencia de publicidad. Te dice 2 años. Y montamos una agencia de publicidad, yo tenía 21 años. Se llamaba Publicax. Porque estaba ya hecha, se llamaba Publicidad de Caguax. Era una agencia de Caguax. Y tuvimos varias cuentas, Gigi Motors en Bayamón, la Casa de las Telas, las tiendas Arias, Caribbean Cinema, que en aquella época tenían 3 salas. Nada más. De cine. Y distribuían películas, porque en aquella época un distribuidor de películas podía tener salas. Claro, ahora eso ahora tiene un conflicto de interés. Y por ahí empecé. Y en 1979, que no había cumplido 23 años, se me ocurrió en un teatro que se llamaba Riviera, frente al Shannon's original en La Loíza, presentar a Marvin Santiago un fin de semana y el próximo fin de semana haciendo punto en otro son. Con mi hermano mayor Tommy, que no tenía un peso, yo tenía chavo porque salía en televisión, ¿verdad? Sí. Chavo es 3,000 o 4,000 pesos. Millonario. ¿Verdad? Y un amigo nos creó un logo y la compañía se llamaba Eclipse, como un eclipse lunar, ¿verdad? Hicimos esos 2 shows y la compañía eclipsó. No fue nadie, no, solamente promoví en CACU 105, que en aquella época Héctor Marcano era el director y era mi amigo, y la gente no tenía donde parquearse en el Teatro Riviera, y bueno. Perdí, eclipsó, y ahí pues volví con el rabo entre las patas a publicar con Toño, ¿verdad? Seguimos tratando, tuvimos un par de cuentas más, y ahí, en ese momento, empezaron los García. En ese lapso ahí. Y yo tendría 22, 23 años. Vuelves a la televisión. Tu papá, yo fui hasta árbitro de baloncesto. Eso me dijiste que tú eres un fiebre del básquet. Sí, yo jugaba baloncesto, no tenía la calidad de jugar. En esa época eran bien equipos de baloncesto, bien poquitos equipos de primera categoría y de superior. Yo jugué hasta sub-21 para que sepas. Yo soy fiebre del básquet. Pues yo jugué de Sagrado Corazón. Un año, sí, pero no te acuerdas. Después el carro. Entonces, además que jugaba 30 segundos cuando estábamos ganando o perdiendo por 40. 30 segundos. No era tampoco, ¿verdad? Del cuadro. Sí. Y me fui a arbitrar. Y arbitré con Calvin Pacheco, con Carlito Figueroa, duro. Con Cachorro Martin, con Dominic Rodríguez, que es el papá de este Rodríguez, que fue un tremendo point guard, que te digo el nombre ya mismo. Y bueno, bottom line es que ya estaba tan pegado en los García, que en los juegos me gritaban Godofredo y se burlaban los coaches, los fanáticos. Así que colgué el pito. Porque el bullying está fuerte. Y así que me dediqué a los García y muy temprano en ese proceso, en 1981, conocí a Rubén Blades. Que ese fue tu primer concierto. Pero hiciste promotores latinos. Pero él le puso el nombre. Pues dame si Rubén Blades. Fue Rubén. Rubén Blades. ¿De dónde tú conocías a Rubén? ¿Cómo se dio este? Rubén Blades fue a hacer el show de Tommy y una vez que vino con las estrellas de Fania. El show de Tommy era un programa que hacía mi papá, tipo show de Jimmy Fallon, de los otros que hay ahora mismo, sí, ¿verdad? Bueno, todo, ajá. Correcto. Y mi papá entrevista a Rubén Blades porque Rubén Blades chamaquito. Rubén Blades estaba brutalmente adelante en sus letras sociales, venía de él haber aprendido de Mercedes Sosa, de Pablo Milanés, de Silvio Rodríguez, ¿verdad? De Serrat, de Sabina. Sí, sí. Y sus letras en ese momento eran
extremadamente relevante porque la realidad es que el Caribe estaba encendido, ¿verdad? El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, tenían guerras civiles y todos estaban poblados de dictadores, ¿no? Así que Rubén crea la canción social con La Chica Plástica, Pedro Navaja, y la canción social política con Tiburón y el Padre Antonio y otras cosas, ¿verdad? Así que yo conozco a Rubén en una fiesta de la Fania donde los únicos dos que no estábamos ingiriendo sustancias controladas éramos Rubén Blades y yo. ¿Qué edad teníamos más o menos? Pues yo tenía 23 años. ¿Y él es contemporáneo? 30 años. 30 años. 30 años tenía Rubén Blades. Y empezamos a conversar y qué sé yo, y yo le dije, oye, yo hice un disparate hace como un año ahí con Melvin Santiago y no me salió, pero vamos a tratar. No me puedo ir peor que con la gente que estoy, que descubrí que yo le doy comisión al que me trae y al que me trae le cobra un 20% de comisión por encima. Y entonces yo termino pagando 30 o 40% de comisión. Así que vamos a hacerlo y lo empezamos a hacer, ¿verdad? Y él dice, pero ¿cómo le vamos a llamar a esto? Vamos a ponerle promotores latinos. Y yo le puse promotores latinos. Y eso fue en el 81. Ya en el 82 había abierto Bellas Artes. Nuevo, brand new. Ahí. Y yo convencí al director ejecutivo de Bellas Artes, que fue quien abrió ese centro de entretenimiento, que se llamaba Luis de Casenave. Que el papá de Luis de Casenave fue uno de los mejores fotógrafos de este país. Y don Luis de Casenave yo lo convencí de que lo que hacían Rubén Blades y Willy Colón era particularmente bien presentado y que fue el primer lugar donde se presentó Rubén en un teatro en su carrera. Fue aquí en Sí, y Rubén pensaba, wow, qué riesgo nos vamos a correr. Y brother, Jafet, compañeros, colegas que oyen esto, o estudiantes que quieren, los boletos en aquella época, tú le tenías que poner a mano fila A 101, a 102, 103. Los boletos los vendimos para ese show, Rubén Blades y Willy Colón. $12.50, $17.50, $22.50 y 25 pesos. 9 de cada 10 boletos se vendían en cash. Así que el día que se acababa el espectáculo, el director de boletería de Bellas Artes te liquidaba el cash y los poquitos boletos que se vendían con aquella tarjeta Diners, ¿verdad? Y American Express, que eran antes de haber, porque Visa empezó 2 o 3 años después, ¿ok? Y Mastercard. Era Diners y American Express. Y entonces tú tenías que tener un guardia de seguridad, un tipo armado, porque tú podías saber que no es todo, o sea, eso lo vende ahora Bad Bunny en los primeros 3 minutos, pero pues tú podías salir del lugar con 30, 40 o 50 mil pesos. Sí, para esa época era, tacho, chavito. Eso es así, eso es así. Y hicimos eso con mucho éxito, con un mercado que era muy pequeño, donde te digo que se escribía cada boleto por boleto. Ya en Estados Unidos tú podías comprar los boletos con el mapa, pero Bellas Artes, el Teatro Tapia, el Teatro Yagüez, el Teatro La Perla y el Coliseo eran a mano. Ya en el 81, 82, después que yo hice eso, ya había empezado que el Coliseo, una compañía en Texas, tú podías mandarlo a ordenar y se tardaban 2 semanas. Y entonces la preventa era un día antes de lo que fuera. Podía ser un juego, ¿verdad? No sé si te gusta el béisbol, pero Santurce y San Juan tenían una cosa que se llamaba el City Championship y se vendía cada juego completo, todos los bleachers, todos los boletos. Día. El día antes y el mismo día. Entonces, por eso es que tú te fijas en el Irán Bithorn, que había 14 boleterías, ¿verdad? Y abrían a las 7 de la mañana el día del juego y, tú sabes, las filas eran de aquí a Pekín. Y entonces, lo primero que llegó fue el boleto ya preimpreso. Después Bellas Artes, como en el 85, 86, adquirió las máquinas para expender boletos, ¿verdad? Y ese negocio lo hizo con Ticket Center. O sea que Ticket Center es como que quien arranca esto aquí. Es correcto. Antes de Ticket Center hubo una compañía que se fue a la quiebra y que quedó muy mal económicamente, incluyendo con algunos colegas, ¿verdad? Sí, chavo. Que se llamaba Casatron,
porque los tickets se vendían en Casa de los Tapes. Casa de los Tapes, ajá. Y el tipo de Casatron cometió un error que no se puede cometer. Él tenía dinero de boletos de show de Jafet, de show de Rafa, de show de Paco, de show de Pepe, y le adelantaba entonces a Marisa, o a César, o a Ángel, o Chavo, de esos shows para que Marisa mandara el depósito, o Rafa mandara el depósito de tal artista. Si tal artista no venía o se escrachaba, que devolver esos ¿y de dónde salía el dinero? Y ahí la gente... Y en una de esas movidas, quedó pillado. El hombre de Casatron, que no era una mala persona y que fue un precursor, se fue a la quiebra y se llevaron enredados a varios colegas. ¿Y tú cuando empiezas con promotores latinos que haces este primer evento, que tú de momento ves que hicieron dinero, les sobró buenos chavitos ya? Claro. Y ahí tú dices, ¿sabes qué? Esto me gusta. A esto me voy a dedicar. Yo era un loco, yo ya tenía novia, pero vivía en casa de mis papás, alquilé una oficina en Atorrey, ¿verdad? En la calle Teniente César González, me traje a un primo mío que era músico de Kansas, y entonces a Sara Ramírez, que es mi hermana, que ojalá y nos esté viendo, que era... quería ser productora, tenía 3 o 4 años más que yo, había trabajado en TV Guía y amamos promotores latinos. Y por ahí empezamos y vendíamos fechas de Rubén. Y que tenías el booking también, a nivel internacional. Después me convertí, ya en el 84 yo vendía a Rubén. Te voy a explicar por qué, Jafet. Cuéntame. Por mi transparencia, hermano. Eso es algo que es la base. Es la base. Yo... The Good, The Bad and The Ugly. Yo le comunico al artista que estoy produciendo o que estoy manejando las cosas como son. Y claro, ahora eso me ha servido, porque si no, como quiera, el artista se va a enterar de las cosas como son por Instagram, por Twitter, por alguien que me quiere hacer daño o alguien que piensa que va a ganarse un favor con el artista. Sí, es así. ¿Verdad? Yo hago al artista consciente de que esto de las limusinas, que ahora son SUV, esto es una gran mentira, y el per diem, y la suite presidencial, y el meet and greet, y tú sabes, y uno va aprendiendo, Jafet. Claro. ¿Verdad? Y con Rubén Blades aprendí mucho. Rubén tampoco sabía. Sí, nos pasaron todo tipo de cosas. En el 1986 o 87, por ahí, él me dijo, yo necesito que te mudes a Nueva York. Yo me había casado, en el 87 nació mi hija mayor. Mi esposa en aquel entonces acababa de abrir una pequeña boutique en casa de arte, publicidad Teres Suárez, ¿verdad? De arte. Y yo le dije a Rubén, pues así éramos los jóvenes, ¿verdad? Claro, claro. Yo le dije, bro, yo no nací para cargarte las maletas, yo te quiero un montón, pero tú sabes, te entiendo. Gracias, pero no gracias. Así que empecé a producir televisión, que mi papá era el dueño del Canal 7. Ya yo había producido televisión. Sí. De hecho, yo tenía un programa que fue donde Héctor Marcano hizo su debut en televisión, que se llamaba Latino, ¿verdad? Y tú eras el productor de Héctor. Claro, el productor de Héctor, además que con muy poca humildad, te digo que el programa era en vivo. Inmediatamente que se acababa el programa, que estaba grabado en tape de 2 pulgadas, nos quedábamos Héctor, el director y yo, a verlo. Y yo le señalaba a Héctor, mira, tú harías esto aquí. Nunca hagas preguntas que no sepas la contestación si el programa es en vivo. Porque si el programa es en vivo y tú haces una pregunta que no sabes la contestación, puedes quedar muy mal. Entonces él acababa de conocer a Sid Marie Fleming y me dijo, oye, yo creo que por el tono de voz de Sid Marie Fleming puede ser un tremendo complemento a mi persona, y trae a alguien muy bonito, sí, ¿verdad? Así que contraté a Sid Marie Fleming. Se hacía televisión sin dinero, Jafet. Lo que pasa ahora... Sí, como... Porque ahora somos tan chiquitos de nuevo y perdimos contra los streamings, cosa que le ha pasado a todo el mundo, ¿no? Sí. Contra los streamings, contra el cable, contra la unificación de Telemundo con Telemundo del Mundo, la unificación de lo que es Univision ahora con todo el mundo, ¿sabes? Claro, te entiendo. Pero en aquella época yo hacía Latino con $500 a la semana. Wow. 150 para Héctor. 100 para Sid Marie Fleming. Y una dieta de $250 para la orquesta que venía. Y yo lo hacía para aprender. Y las orquestas venían porque no había
inicialmente un programa de música tropical. Paco Cordero, mi padrino, ve que Latino funciona, y pone salsa sábado en la noche. Era eso. Y le podía pagar porque Telemundo estaba de líder, el Canal 7, que era de mi papá, tenía muchos problemas, teníamos una guerra con el gobierno de turno, que la ganamos, pero ¿verdad? Fue pírrica la victoria, porque pues no ganó nadie. No, pero para darle un poco de contexto a esto, el por qué viene esto, y es que yo también te digo que sale el pedigrí de quién hace las cosas y por qué las hacen y los principios cuando son inquebrantables en el ser humano. Y corrígeme, pero el tema de cuando el caso del Cerro Maravilla, quien decide transmitir eso es tu papá. Es correcto, y voy a hacer el cuento porque han pasado tantos años y claro. Los protagonistas que pudiesen tomar represalias contra nosotros o están muertos o están condenados. No, y ¿verdad? Esto es histórico. Claro, esto es histórico y esto es público. La única parte que no es pública es que desde muy temprano en la investigación, papi compra el Canal 7 porque los dueños de ese canal, que eran dueños de muchos canales de televisión en los Estados Unidos, ya se habían percatado de que las facilidades del canal habían servido de lugar de apoyo a las fuerzas de seguridad de Puerto Rico, ¿verdad? Así que por eso regalaron casi al canal. No quiero nada que ver con esto. Y papi quería transmitir los Juegos Panamericanos para que todo el mundo tuviera que mover la antena. Y los programas de papi que eran número 1 en Guapa, él se los llevaba para el 7. Y tu papá y tu abuelo y de los que están aquí movían la antena. Uno se trepaba al techo y movía la antena, ¿verdad? Para ver los Panamericanos. Y papi, que era un hombre brillante, decía, pues esto va a ser como el Super Bowl. Después del Super Bowl todo el mundo ve el próximo programa. Por eso es que el que tiene el Super Bowl estrena un programa nuevo. Claro. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué pasó? Que como se habían utilizado las torres de Ricavisión, que se convirtió en Teleluz por mi mamá, para el crimen, las fuerzas de seguridad del Estado habían estado ahí, venden el canal a papi, el señor que estaba en la torre de control de transmisión de turno, cuando papi compra, le dice a papi, esta gente estuvo 10 horas antes de ahí. Y este señor estuvo muchos años bajo tratamiento psiquiátrico. Me imagino. Y le dijo a mi papá, a mí me van a matar, pero como me van a matar, yo quiero que usted, perdón, ¿cómo te van a matar, fulano? Me van a matar, pero yo quiero que usted sepa que esos chamaquitos los mataron. Así que mi papá estuvo con eso, no lo podía probar. Es difícil, papá. Entonces, nosotros con eso, y de momento llegan las vistas del Cerro Maravilla, está en el poder Romero, y decide que no las va a transmitir. Claro. Mi papá lo hace dentro de todos los márgenes de la ley, claro, y le vende espacio al Senado, ni el 2, ni el 4. Nadie quería. Ni las emisoras de radio, nadie. Claro, ¿verdad? Tema delicado. Así que don Miguel Hernández Agosto se sienta con mi papá y mi papá no le podía decir, mi técnico de apellido Marte, mi técnico me dijo tal cosa, que él vio esto, tú sabes. Así que mi papá lo que le dice es, bueno, vamos a poner como si fueran años de elecciones, vamos a poner la tarifa a lo que ustedes pagarían si fueran a transmitir, o sea que en los años de elecciones está la veda electoral, y se hizo así. ¿Verdad? En el camino de mi papá se hace amigo de Héctor Rivera Cruz, después fue un gran amigo de mi fiscal, papá. Para que eso es algo histórico, ¿verdad? De otros países esto fue algo bien político, un suceso político donde murieron unos jóvenes independentistas. Los llevaron a la muerte. Los llevaron a la muerte. Y bueno, un caso bien, búsquenlo, la historia del Cerro Maravilla y ese fiscal que está Héctor mencionando. Rivera Cruz forzó a varios de los testigos inicialmente a que dijeran la verdad y hubo un par de senadores de mayoría que defendiendo la posición de Romero se autoincriminaron de conocer un poco más. Wow. Así que cuando el chofer que llevó a los chamacos dice la verdad, ya de ahí había un par de los policías listos para decir, mira, la verdad es que yo estaba haciendo instrucciones y
Y yo estaba guiando el carro y fulano de tal. Entonces, ¿por qué esto fue importante? Y esto se lo llevaron a la tumba todos, ¿verdad? No hay prueba fehaciente, pero se dice que llamaron al templete donde estaba ocurriendo la celebración del 25 de julio. Ajá. Y pidieron la autorización para ejecutar. Claro, eso es algo que está en la historia. ¿Verdad? No hay una prueba fehaciente, ¿verdad? Pero parece que eso fue así. Bueno, la cuestión es que en el 7, Rubén Blades va al programa, yo lo llevo a Latino, empezamos a producir, hacemos promotores latinos, yo empiezo a venderlo en América Latina, en Colombia, en República Dominicana, y me percaté de que ese era el camino que yo quería seguir, paralelo a hacer programas de televisión. Localmente. Y yo escribí un programa que de nuevo mi santo padrino en paz descanse, a quien admiré tanto y me ayudó tanto, vio un programa que yo hacía que se llamaba Los Pupilos, que salían Héctor Marcano, Elsa Román, Ginny Montalvo y Geraldo Santana y yo, y era una casa de pupilos, ¿verdad? Y entonces él lo vio, Paco, y de ahí hizo la pensión de Doña Tere. De ahí yo me voy acordando. Voy a ir en chamaquito, pero me acuerdo de la pensión de Doña Tere. Pues porque en el 7, como le pasa al 6, pues la capacidad de nosotros, porque no teníamos dinero, era mucho más difícil. Pero el 7 salió Carmen Jovet con José Esteves, con Millie Gil. Salieron, fue la Casa de los Gamas. Fue donde primero Silverio tuvo un programa solo. Bon Marie Méndez tenía un programa porque ella era de Ponce y el canal originalmente era de Ponce, que ella era la líder del programa. Carol Miles también tuvo un programa en el canal 7. ¿El cuartel de la risa? No, pero ahí ya no, el canal no era de nosotros. Susa y Epifanio nacieron en un programa que se llamaba El Londres de Chachita. ¿Verdad? En el canal 7. En el canal 7. Y después en el condominio de Pepín, ya habían los García perdido a Gladys, había estado Marisela Berti, mi papá ya se había cansado de hacerlo García, y hicieron una cosa que se llamaba el condominio de Pepín. Después del condominio de Pepín se convirtió en el Águila. Pues yo me puse a producir shows y produje lo que yo considero mi más importante producción como hasta hace 20 años, que fue Una Sola Casa de Latinoamérica Unida, que fue con la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, con Willy Colón y Rubén Blades, haciendo las canciones de Maestra Vida y las canciones de un disco que hizo Willy Colón, que era la mayoría de las canciones, el disco se llamaba Fantasmas, ¿verdad? Y la mayoría de las canciones eran con cuerdas. En esa época la salsa se había convertido en un género bien crossover, y las cuerdas estaban en muchos discos. Tú los oyes en No Me Digas Que Es Muy Tarde Ya, con Ismael Miranda, en Celia Cruz, en Rubén, en Willy. Había cuerdas, ¿verdad? Y yo presenté esto. Lito Peña, el papá de Cuco Peña, fue el director por Puerto Rico, y el maestro Jorge Calandrelli dirigió las canciones de Willy, ¿verdad? Hicimos Una Sola Casa de Latinoamérica Unida, y yo cometí el error de transmitirlo vivo vía satélite. Yo lo vendí a Venezuela, a Panamá, a Colombia, a Nueva York, a República Dominicana. El broadcast en vivo ahí. Tuvimos un problema con la señal del satélite. Por eso, porque eso yo tenía 26 años. No te puedo decir, Jafet, las horas corridas que estuve llorando. No, me imagino. Pero llorando, tú sabes, había vendido los 2 shows completos, que, ¿sabes? En aquella época vender 3.500 tickets era 1982. Sí, ustedes estaban creando la industria de en vivo. Un amigo que se llama Chiqui Figueroa, abogado que todavía practica, fue mi abogado. Fuimos a todos estos países, defendimos nuestro caso y le entregamos la lata. Tuvimos que darle un descuento a todos los países, ¿verdad? Y la transmisión tuvo un problema porque la persona que tenía que abrir el paso de la señal, ¿conoces el término? Claro, seguro. La señal la generamos aquí, en esa época, porque era digital. Sí, papi, la generamos en el teléfono. En el teléfono. La señal la generabas en Bellas Artes, la tirabas al edificio de AT&T. Del edificio de AT&T iba a Calle, que hay un satélite bien grande, y de Calle iba al cielo. El tipo que tenía que abrir para ajustar el plato de AT&T
como era un sábado, no llegó. Mi ingeniero, que era un señor cubano, Brito, en paz descanse, le tomó mucho esfuerzo, pero tumbó la puerta que era de metal. Wow. Empezamos 35 minutos tarde y los países, tú sabes, dijeron esto es un problema. Entonces después, yo era un chamaquito, salvé la relación y fue mi primer programa. Después hice, que también fue una experiencia brutal, una cosa que se llamó Tributo a la Señora. Ese no lo transmití en vivo, lo grabé. Aprendiste la lección. Le vendía a los mismos países. Pero y yo tenía anfitriones de cada país. Tenía, en paz descanse, al más grande de los mantenedores dominicanos, Jackie Núñez del Risco. Tenía a Jorge Ramos, no el de las noticias, al original de Nueva York. Tenía de Panamá, tenía de Colombia a don Julio Sánchez, el papá de Julio Sánchez Cristo, que es el mantenedor más importante ahora mismo en Colombia, by far, el dueño de la Gran W, etc. Y ellos vinieron a Puerto Rico y le hicimos un tributo a Celia Cruz. Se llamó Tributo a la Señora. ¿Y quiénes cantaban? ¿Quién interpretaba? Celia Cruz. Celia misma, o sea, que esto fue... Todos sus hits, y yo traje a Tito Puente. Y de ahí, que yo he tenido tanta suerte, Jafet. ¿Verdad? Yo produje, porque él me lo pidió, los últimos conciertos en vida de Tito Puente. Tito Puente yo lo traje para inaugurar el Salón del Ritz en despedida de año del año 1999 al 2000. Y trabajaba conmigo Ramón Muñiz, que no era familia, pero era uno de mis... Yo tenía 5 productores. Y me dijo, mira, el Puente quiere tomarse un café contigo. A las 3 o las 4 de la tarde fuimos allí al Ritz y nos tomamos un café. Y él me dijo, lo único que me falta a mí es coger los timbales, coger un cohete, ir a la luna y tocar timbales en la luna y tocar con la sinfónica de mi país. No había tocado con la Sinfónica de Puerto Rico. No. Así que yo fui a donde la sinfónica. La luna te la debo. Pero la luna te la debo, pero la sinfónica la debo. Hombre. Exacto. ¿Verdad? Y entonces hicimos estos shows con la sinfónica. Y desde el primer show yo noté que el Puente, que era un dínamo de energía, le pasaba algo. Entonces yo le pedí, Puente, vamos a llevarte. Yo llamé a la esposa, mira, él está teniendo problemas con el corazón. De verdad. Y el Puente, vamos a llevarte ahí, mira, al Pavía, que es al lado. Sí. Me dijo que no. Entonces, después del último show, ya ahí vino uno de sus asistentes. Me dijo, Puente no puede respirar, qué sé yo. Y la anécdota es que lo llevamos al hospital Pavía con un boca doble en la mano. Con un boca doble. En lo que yo fui al Hilton, a la suite, con su asistente, y dejé a la gente mía, porque yo no soy médico, a buscarle las payamas y las cosas, tú sabes. Y llegué, ya él estaba en intensivo. Y el doctor Miguel Blanco me dijo, un cardiólogo muy importante en este país, me dijo, a este señor hay que operarlo. Wow. Entonces eso llegó al otro día, llegó su hija, llegó su esposa. Su hija por muchos años fue la weather person de NBC en Nueva York. Mira eso. ¿Verdad? Y él decidió que él tenía que terminar un disco que tenía con Eddie Palmieri, que se llama Unfinished Masterpiece, y que él se iba a operar allá. Y entonces el doctor Miguel Blanco me dijo, tiene que hacerlo. es una locura. Hombre, fue, terminó el disco, entró a la sala de operaciones 30 días después de su último show aquí, y se murió en la mesa de operaciones. Wow, qué historia esa. Y el bibliotecario de la Sinfónica había grabado en cinta, como todos los conciertos de la Sinfónica, para archivo, el concierto. ¿Qué hizo contigo? ¿Okay? ¿Qué hicieron contigo? Y nosotros nos enteramos 3 años después por un coleccionista. Y para hacerte una larga historia corta, de ahí nació este proyecto que yo produje para el gobierno de Puerto Rico, que le puse Viva Puente. Celebramos la vida de Puente en el Lincoln Center, en el Ford Theater en Los Ángeles, en otro teatro en Dallas, en el Jackie Gleason en Miami, y el de Nueva York lo grabamos para televisión, en algún sitio lo tengo, lo pasamos por televisión en el Canal 6 en aquella época, y pude honrar la memoria de Tito Puente, bro. Qué brutal eso. No, ha sido un gran eso ride. Es en el bucket list de... Ha sido un grand ride, brother.
Y el día que le entregamos, porque todo el mundo decía que no existía una cinta. Y Margie Puente, su viuda, decía, pero es que yo tengo una copia. Entonces fuimos con varios directores de agencias del gobierno de Puerto Rico a entregársela a los hijos. Wow. Y ahí fue que ellos nos permitieron hacer Viva Puente. Y hacer el concepto y hicimos un donativo al Harlem Children Choir, Boys Choir, que Puente era uno de los donors más grandes de esa organización de niños cantantes. Qué lindo latinos. Eso se queda como que te llena en el corazón. Brother. Eso no hay dinero que pague eso. Eso es legado, eso brutal. Es la historia, eso es todo lindo, brutal. Mano. Fue una experiencia tremenda. Te voy a hacer una pregunta, mano. Tú empiezas a trabajar con todos esos caballos que en esa época es como decir lo que se está haciendo ahora con Bad Bunny, con Anuel, con Ozuna, todos estos chamacos. Eso es lo que tú estabas haciendo. Es correcto, brother. Con Marc Anthony. Con Marc. Tú empiezas esta carrera y en qué momento te metes como que full también a manejar artistas. Porque una cosa es ser el booking a la gente, pero de momento el day to day, ¿en qué momento quién te llama? ¿Quién es el primer artista que Rubén Blades. Fue Rubén, pero ahí fue cuando te dijo lo de mudarte para Nueva York, que tú dijiste que no. Sí, yo dije que no. Entonces ahí estaba produciendo televisión, producía muchos eventos corporativos, en las playas, en tarimas de municipios grandes, para clientes privados, a muy poca margen de dinero, Jafet, muy poco. Yo le producía a una marca de cigarrillos y la parte del fee de producción, ¿verdad? Eran 3,000 o 5,000 pesos por un evento de playa que me tomaba meses, ¿verdad? Ganaba un poco de cada artista. Claro. ¿verdad? Sí, ahí era que tú empatabas un poco. Sí, pero bueno, un evento grande de 50,000 personas y yo cobraba, después de todo lo que cobraba, 8,000 pesos, 7,000 pesos por un mes y medio. No, yo te entiendo. De trabajo. Pero comencé más agresivamente a hacer todo tipo de proyectos de espectáculo. Yo ahí me encantó hacer teatro. Ajá. Tuve la oportunidad de trabajar desde mi papá con Vigoró, que nunca había estado en una obra de teatro. Hicimos La Pareja y Pareja y eso era un cuento porque Vigoró, que no tenía experiencia ni en comedia ni en teatro. ¿Verdad? Por ejemplo, La Pareja y Pareja la escribió Neil Simon. Para que tú tengas una idea, Neil Simon, hay un teatro que se llama Simon en Broadway. Y La Pareja y Pareja fue un programa súper exitoso en la televisión americana. Y otros 7 o 8 obras que son icónicas, ¿verdad? The Sunshine Boys, que fue Los Muchachos de la Alegría, que la hizo papi, Agrelo. Bueno, Vigoró, llegaba a los ensayos y Pablo Cabrera, que todavía está vivo, él es el director. Y Vigoró decía, es que esa línea no funciona, ¿verdad? Entonces yo iba, si ha ido a algún salón de ensayo en Bellas Artes, claro. Tienen para tú hablar por por intercom con la persona que está afuera, ¿verdad? Abajo. Y entonces yo venía cuando él decía, no, es que esa línea no da gracia donde está puesta ahí. Y yo venía, pues, se llamaba Marimer Muñiz, mi prima. Y yo, Marimer, haznos un favor. Márcate el teléfono de Neil Simon un momentito. Es que aquí está Luis Vigoró. Sí, Luis Vigoró. No, él no va a saber quién es. Soy yo jodiendo. Él no va a saber quién es. Pero dile que es que él acaba de descubrir que esa línea... Sí, Neil Simon, el que tiene un teatro, el que ganó 6 Tony, el que es de los escritores de teatro más importantes de la historia de los Estados Unidos, que Luis lo quiere ayudar cambiando esta línea. Y entonces Luis decía, ok, está bien, mala mía. Desde esa época, pues, produje con amigos que estaban ahí. Ahí estuvo Gilberto Santa Rosa, que yo no lo manejaba todavía. Él era amigo de Luis y mío, y él fue actor, René Monclova, entre otros, ¿no? Epifanio, que es Alicea, ¿no? Víctor. Carlos González, que era un técnico de Bellas Artes, Teófilo Torres, que es uno de nuestros grandes actores. Y las primeras chicas fueron Bon Marie Méndez. Me acuerdo. Y Waleska, la que salía en los programas de Vigoró. Waleska Seda. ¿Verdad? No me acuerdo de Bon Marie, me acuerdo porque ella también salió después en novelas o algo así. Sí, ella fue estrella. ¿Verdad? Ella acababa de ser estrella en novelas. Sí, me acuerdo. Bueno, brother, la cuestión es que hacemos eso con un éxito espectacular y entonces yo hice la obra con mi papá y Paquito Cordero, Los Muchachos de la Alegría.
Esa la dirigió Jacobo Morales. Y el detalle y la anécdota brutal de esto es que en los ensayos, ellos llegaban, Paquito, Papi y Jacobo, 1 hora y media antes. Paquito no había hecho teatro en 30 años y mi papá no había hecho teatro nunca. El que era dramaturgo y actor era Jacobo, claro, con quien yo había hecho La Carreta cuando yo era niño, de René Márquez. Y él era el director conocí a René Márquez. ¿Tú conociste a René Márquez? Claro. Wow. Me regañó en una ocasión, porque no entré con un trompo, pero bueno. Y hacíamos eso y en los ensayos, antes de que yo llegara, ellos llegaban temprano, se tomaban un café, hablaban de qué van a hacer, qué hacer de la vida del retirado. Porque el retirado en el mundo del espectáculo, y esta obra se trata de estas dos superestrellas del humor, retiradas ya, que eran pareja, se pelean y no se hablan. Y su sobrino, el sobrino uno de los dos del protagonista, que era Papi, yo era el sobrino. Y tú tenías los une, porque yo era el manager, el agente del personaje de mi papá. Mira eso, qué bueno. Y en la vida real, esto es real porque Papi y Paco no habían hecho nada juntos desde que se dividieron. Paco empezó en Telemundo, Cordero Teleproducciones, y mi papá siguió en Guapa. Así que yo los uno fue una unión familiar. En los ensayos, ellos hablaban tanto, Jafet, wow, qué brutal, tanto de qué es retirarse, que Jacobo escribió el guión de lo que le pasó a Santiago. Literalmente de esto, para que sepa y darle un poco de contexto otra vez. Lo que le pasó a Santiago es la única película puertorriqueña que ha sido nominada al Oscar. Y el director de esa película escritor es Jacobo Morales, que es el que está dirigiendo esta obra de la que él está hablando. Correcto, que se llamó Los Muchachos de la Alegría. ¿Verdad? Así que de ahí nace lo que le pasó a Santiago y el resto de historia, ¿verdad? Espectacular. Y siempre me gustó producir teatro. Y ven acá, el teatro es como diferente. El teatro es como otro. Yo hice una vez una obra musical y dije, lo primero que aprendí fue que el que actúa lo hace literalmente por amor al arte. Sí, o sea, el que es una necesidad de expresarse. Es correcto. Porque económicamente tú dices, muy bien señalado. Estos tipos están ahí 5 semanas, no sé cuánto es el average, pero era como 5 semanas. 4 o 5 semanas, aprendiéndose 4 horas todos los días, aprendiéndose esos libretos para una función, hopefully se venda. Y yo dije, anda, pal. O sea, esto es otra. Yo no había tenido esa oportunidad. Y principalmente en nuestro mercado, porque por ejemplo, pequeño, claro, en cosas positivas, pues El Rey León, el musical del Rey León, en España. En España, no en Broadway. España. Ajá, en España. 5 millones de personas lo han visto ya. No, oye, hay una industria gigantesca. Claro, pero en un mercado tan pequeño como el de nosotros, curiosamente, tanto en La Pareja y Pareja, por la ventaja mía de tener televisión y Luis tener televisión, y en Los Muchachos de la Alegría, por la ventaja de Paquito ser productor de televisión, ya mi papá se había retirado de esa parte, y yo ser productor de televisión, tuvimos a Telemundo y a Guapa bombardeando, dándole a 2 manos. Y fue rentable. De la Pareja y Pareja hicimos 40 funciones. Ahí hay. Y de Los Muchachos de la Alegría hicimos 26. Imagínate. Además, imagínate, Jafet, qué cura la mía de estar con mi padrino, a quien yo admiraba tanto porque se había convertido en un hombre de mundo. Sí. Paco Cordero, tú sabes. Y mi papá, mi role model, mi amor, mi todo, ¿no? Y yo hacer esa obra con ellos dos. Y con el director que tiene también, a Jacobo. Después hicimos una. Voy a contar esta anécdota. Ajá. Nunca la he contado así, pero la voy a contar. Después hice con mi papá y Giselle Blondet, que hay una película que la película se llama Prelude to a Kiss. En español la traducción de Pablo Cabrera fue En un beso la vida, que es una canción. En un beso la vida. La hizo Pellín con Andy, con el Gran Combo, y la ha grabado medio mundo. Ok. ¿Verdad? Y éramos Giselle, mi papá y yo. Giselle y yo nos conocemos, yo soy un nerd, ella es una loca, nos enamoramos, el día que nos casamos llega este anciano y le roba el alma en un beso. A ella. En la boda. Y entonces Giselle se convierte en el viejito y el viejito se convierte en Giselle y nos vamos de luna de miel a Cancún y yo me voy dando cuenta de que, ¿sabes? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Verdad? Y salía Gladys Rodríguez, Walter Rodríguez. Era una pieza brutal, porque a mí siempre me gustó producir en grande teatro, ¿verdad? Y como
2 días antes del estreno, yo me percato que las 2 escenas de amor que yo tengo con Giselle Blondet, que era mi amiga, es mi amiga, estaba casada en esa época con Harold Truco, ¿verdad? Yo le digo a Gladys Rodríguez, que es como mi mamá en la vida real, Gladys, tú que has hecho tantas telenovelas y qué sé yo, y wow, yo no he ensayado las escenas de besos y de toque. Toque. Sí, yo tenía que coger las nalgas, sí. con Giselle, y yo estoy cagado, perdona, ¿verdad? Si se puede decir seguro, aquí, tú puedes, ¿verdad? No hay problema. Y ella me dice, muchacho, pero si esa mujer se ha besado con Camero y con fulano y con Braulio Castillo y con todas estas estrellas internacionales, dile que te guíe. Así que yo le digo, Giselle, ¿puedes pasar por mi camerino un momento? Estamos solitos en el camerino y me explico, Giselle, mira, a mí me da una vergüenza terrible, tú eres mi amiga de toda la vida y que, tú sabes, nosotros no hemos ensayado esta escena. Y dice, tú tienes más razón que el cara. Bueno, busca la primera, dale. Pues aquí, esto es lo que tú vas a hacer. Ella te dice, te enseña. Ok, tú primero me vas a agarrar la cara, yo te voy a agarrar la cintura, nos vamos a mirar tiernamente, te vas a pegar hacia mí. Regla número 1, no hay lengua. Eso es típico del teatro. Digo, no hay lengua, pero ¿qué hacemos? Tú abres los labios. Vamos a ensayarlo. Ensayamos una vez y yo cagado, ¿sabes? Y dice, ok, ahora vamos a hacerlo como si fuera de verdad, porque tú sabes, parece ahí como si tuviera un robot. 7 años, brother, tú sabes, tienes que estar luz, tienes que coger las nalgas, si me quieres coger una teta, o sea, tú estás trabajando. Claro, todo el mundo. Entonces yo, bueno, pues vamos para encima. Entonces yo cuando lo empiezo, lo vamos a hacer y vamos para encima, se abre la puerta del camerino y entra mi esposa con 3 camisas que me estaba trayendo y dice, ay, perdón, y sale. Y yo no puede ser, el timing, no puede ser. Así que yo me levanto y salgo y dice, no, a mí no me tienes que explicar nada así, yo te tengo que explicar que no me tienes que explicar nada. Entonces, qué difícil eso. No, brother, mira, me pongo colorado. Oye, esto fue hace 30 años. Qué horrible. Y entonces Giselle, que era amiga de Tere, ¿verdad? Se fue el año que nos casamos, Tere y yo. Pa' colmo. Giselle dice, espérate, yo salí. Tere, espérate. Tere, tú no nos vas a creer. Tú sabes, tú no nos vas a creer. Pero ese marido tuyo no sabe besar en teatro. No sabe lo que tiene que hacer. Y yo le estaba explicando lo que tiene que hacer. Tú sabes. Y tú sabes que mi marido mide 6'2". A mí no me gusta Rafa. Es mi amigo. Me siento como si estuviera besando a un hermano. Nos conocemos desde que ella tiene 14 y yo 19 o 20. Tú sabes, ella estaba en la libre y yo estaba haciendo lo que hacía y yo la veía. Preciosa siempre, ¿no? Sí. Brother. ¿Qué clase y la primera vez que lo hicimos en escena, pues, nos dio pavera porque tú sabes, lo que pasa es que Giselle Blondet es una artista de 3 pares. Ella misma me cogía y me ponía la mano en las nalgas. Y, ¿sabes? Y teníamos una escena donde teníamos que caminar y parecía que estábamos caminando por un parque. Y nos daba ataque de risa porque todavía pensábamos es lo que pasó. Que ahí tú sabes que ahí no hay defensa, brother. Es que no hay. Si te defiendes, estás mal. Si lo aceptas, estás mal. O sea, es que eso es un catch-22. No hay forma de salir bien. No. Pero qué bueno, ¿qué te pasó con Tere? ¿Qué te dijo después Tere? No, ahora tengo curiosidad. Ella lo entendió después. De hecho, hubo después, porque también fue exitosa, hicimos 20 o 30 funciones. Y cuando nos fuimos de Mayagüez, nos fuimos con ella, con Giselle, y está en el carro. Que después, mira, Giselle es tan graciosa porque cuando vinimos para atrás nos paró un policía, pues yo iba como a 75, 80 millas. Y entonces, Giselle, en esa onda de ella, pues, tú sabes, antes de que se vaya el policía, me dice, yo no le voy a dar un beso al policía. Para echarle leña, qué cómica. Mira, Garrafo, estás en teatro, has producido televisión, has producido espectáculos. Juegos de baloncesto de la NBA. ¿Ese tú lo trajiste cuando vinieron acá? Traje 2 juegos de la NBA en el 93 y el 94. Traje a Magic Johnson. ¿A Magic? A jugar contra el equipo nacional de Puerto Rico. ¿Qué año fue eso? 1994. En el 94. Esos juegos se vendieron, los primeros 2 de la NBA y el de Magic. Pero me acuerdo porque Magic estaba retirado. Claro, Magic se retiró en el 92. En ese periodo,
él no había regresado a ese último juego año que jugó. Claro. Que te acuerdas que lo honraron en el juego de estrella. Que le dieron el break para que jugara. Claro. Y lo guardiaba. Jordan, exacto, claro. Y lo dejaban tirar. Seguro. Entonces, que quedó MVP en ese me hice amigo de Magic Johnson. Mira eso. ¿Y cómo tú trajes a Magic? ¿Cómo fue esta vuelta? Se me ocurrió y entonces pregunté cuánto costaba y yo había hecho la NBA, ya los tipos de Miami Heat le hablaron bien de mí, de la organización, de la seriedad. Nosotros teníamos una preocupación, lo hice con Héctor Figueroa, con Chiqui, el abogado que te conté al principio. Y teníamos la preocupación de que por su condición, claro. ¿Sabes? El HIV, señores, no hace 30 años mataba a 9.5 de cada 10. ¿Tú sabes? ¿Seguro? Y entonces le pusimos una cláusula que él tenía que jugar por lo menos 2 quarters. Así que él no cobraba la segunda parte de la línea de crédito, de la carta de crédito, hasta que jugara 2 quarters. Había ahí un abogado de él, el abogado de nosotros era Chiqui. Y de hecho, él nos enseñó, su equipo de trabajo, nos enseñó a Charlie Castro de seguridad. A cómo se hace la seguridad en un juego de baloncesto profesional. Porque teníamos la mala costumbre, que lo ves todavía en las canchas todos los días, de que la gente de seguridad mira el juego. Claro, todo el mundo es de espalda. Incluyendo los ujieres. En Estados Unidos y aquí, por lo menos cuando yo administré Arecibo un año, no. Tú tienes que estar mirando al público. ¿De qué me sirve que tú estés mirando el juego? Pasa. Tú no estás aquí para ver el juego. Y también aprendí del jefe de seguridad de Magic que tienes que tener por lo menos 6 a 8 oficiales uniformados, porque en la mente del cliente es que el que está vestido de seguridad es al que yo respeto. Claro. El que está vestido de seguridad con una t-shirt... No. Lo ven como igual, como un par. Es correcto. Sí, es así. Es correcto. Complicado. ¿Hiciste eso? Te voy a preguntar porque esto es del negocio del entretenimiento. ¿Cuánto te costó traer $250,000? Y él trajo el equipo. Magic. Sí. Pero y traer los juegos de NBA, ¿cuánto te costó eso? Los juegos de NBA me costaron un poco menos porque ellos aprovecharon, te cuento. Estaban haciendo un junket. Ellos trajeron a los auspiciadores en ambas ocasiones a jugar. Hay una buena anécdota de eso si tenemos tiempo. Sí, papi, dale. Ellos trajeron los auspiciadores al Cerro Mar Dorado Beach, que en aquella época estaba abierto y funcionando bien, y tenían un torneo de golf. Como un charity o algo así. Viernes y domingo. El sábado era el golf. ¿Verdad? En la segunda vez que lo hicimos, la mascota de Miami, Bernie, ¿verdad? Richard Carrión es invitado, mi mamá estaba sentada al lado, en paz descanse, y estaban todos los jueces del Tribunal Supremo, imagínate, con sus esposas o esposos, viendo el juego. Y Bernie, que vacila. ¿Fue donde? Primero cogió la cartera de Tere y sacó todas las cosas de la cartera de Tere. Se la vació. En el primer quarter y le quitó un tenis a Tere y lo tiró para el tercer piso, ¿verdad? En el halftime, cogió a la esposa de un juez del Tribunal Supremo, que la esposa le dijo que no quería. Y Bernie, lo peor que tú le puedes decir es que no. Sí. La aló por las piernas, la llevó hasta el centro de la cancha, ¿verdad? Y el público gozando, Richard Carrión muriéndose, y qué sé yo, y todo el mundo. Y al otro día por la mañana, porque teníamos trabajo en la oficina, porque había juego viernes y domingo, me llama un coronel de la policía. Y una de mis asistentes, Josie Martí, en paz descanse. Mira, está llamando el coronel Martínez. Coronel Martínez, esto es Pedro, mi hermano, Toño. Fastidiando. Alguien fastidiando. Yo, sí, dígame, Señor Rafael Muñiz, sí. Mi nombre es coronel Martínez. ¿Cuál es la dirección física de su oficina? Yo estoy en tal sitio. Tenemos que ir a verlo ahora. Y yo, diablo, ¿qué dice? En lo que venían, yo no tenía una idea. Pero yo llamé a Tuto Marchán, que era el secretario general de la FIBA. Y le dije, viene para acá una gente, yo pienso que tiene que ver con lo de la esposa del juez de ayer. Llegué al coronel, 3 carros, como 6 policías. Una película. Venimos a que nos entregue a Bernie. Tenemos una acusación para arrestarlo, una orden de arresto por acometimiento y agresión. Y yo, bueno, es que yo no sé, es verdad, yo no sé quién está adentro de ese muñeco. Y esa gente está en el Dorado Beach. Entonces ahí mismo llamo a Tuto Marchán.
espera un momentito que mi abogado le quiere hablar. Pap, y lo pongo en el speaker. Coronel Martínez, olvídate, tú tomas el chan, era el ser papá. Qué caballo. Mucho gusto, aquí tú tomas el chan a su orden, María, aquí usted. ¿Qué pasó? No, que es que ayer hubo un incidente. Tan gracioso, fue con la esposa del juez fulano. Sí, tan gracioso. Eso se lo hicieron hasta la mamá de Rafa. Yo creo que tu mamá, ¿verdad, Rafa? Le mandaron. Sí, pero tú no es que no es tan gracioso, es que tengo aquí, ¿verdad? Ella está metiendo presión a través del tribunal y esto fue horas después y necesitamos que él vaya está arrestado, o sea, hay una orden de arresto y él tiene que ir ante un tribunal. ¡Wow! Pues vamos primero a ver dónde él está y lo llamamos y no llame más a Rafa, ¿verdad? Aquí tiene mi teléfono, llámeme ahora. Dijo Tuto. Sí, llámeme ahora. Tuto me llamó y me dijo, ya hablé con los dueños del Miami Heat, Mickey Harrison, el dueño de Carnival Cruises. Ya los abogados de Miami están allí, ¿verdad? Yo estoy camino allá. Cuando llegue allá es que voy a llamar al coronel Martínez, o como se llamara el coronel. Tú ni vengas, desaparécete. El juego de mañana, bregamos con el juego de mañana, sigue para adelante. Tuto lleva, ¿verdad? Lo primero que le dice Tuto allí, tuvo 2 horas mareándolo. Pero es que, ¿cómo usted sabe quién es? ¿Qué persona es? Si eso es un muñeco, una mascota con un disfraz. Y ay, Tuto, déjate eso, provémelo, ¿verdad? Bueno, pues vamos, yo lo voy a proveer. Pero ¿quién es el juez de turno? Pues el juez de turno, dame el teléfono. Fulano, Jafet, yo voy para allá con este tipo. Pero esto va a ser una crisis internacional lo que va a pasar aquí. Es verdad. Tú sabes, pero una tontería que este tipo lo ha hecho hasta con Wayne Huizinga, que era el dueño de Blockbuster. Él le brillaba la chola a Wayne Huizinga en los juegos del Heat, ¿verdad? Y todo el mundo, porque todo el mundo se reía cuando él le brillaba la chola a Wayne Huizinga, que era dueño de Blockbuster y de los Dolphins. Imagínate. Multimillonario de esto ahí. Sí. Y bueno, la cuestión es que Tuto consiguió que dejaran a Bernie a responsabilidad de Tuto, ¿verdad? Como custodio. ¿Verdad? Y le pusieron una fianza de $5,000 que no hubo que prestarla. Sí, no hubo que prestarla. Era todo un show of force que quería. Así que salimos de allí. A la hora, Bernie ya iba en un avión. Era un maestro de escuela elemental en Miami. Ya era el avión de Mickey Harrison para Miami. Nunca vino a Puerto Rico. Salió culpable. La esposa de juez demandó al Banco Popular, a mí, al NBA, a todo el mundo. Demandó a todo el mundo. Se divorció del juez porque el juez le dice, es que la gente se burla de mí en la corte. ¿Tú sabes? Pero es que ponte a pensar, es que, mano, al contrario, no es por nada. Eso yo no así. quiero que meterme en un problema con un juez, pero... Eso es así, brother. It doesn't make any sense. Y se divorció ella. A raíz de todo este suceso. Se divorció. ¿Y ese juez lo has vuelto a ver por ahí? No. Y fue hace 27 años. Oye, y el Miami Heat lo transó en $10,000. Ya, ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Pues los próximos 18 o 20 años no volvieron a Puerto Rico. Los juegos de la NBA que lo trajo Ángelo. Ya con el Coliseo abierto. Los míos fueron en el Clemente. Dijeron, no. Allí por cualquier tontería, porque ya le había pasado a Bobby Knight, pero Bobby Knight le había dado una bofetada. Sí, pero ahí fue otro caso. A un policía. Claro, ahí fue otro caso. Pero no vinieron. Ven acá, Rafa. Mano, le metes a todo esto. El primer artista que entonces tú te vas full time con él. Rubén Blades. Te fuiste con Rubén. O sea, aceptaste montarte. No. Pero yo, ahí terminamos. Pero yo viajé con él toda América Latina. Pero tú seguías viviendo radicado en PR. Eso y no te mudaste. Pero tú fuiste su manager. Después fue Gilberto Santa Rosa. ¿Qué año fue esto? 1992. En el 92, tú, Gilberto y tú. Empezamos a trabajar y nos divorciamos en el 97 por culpa de una mujer. Gilberto, lo siento, por culpa de una mujer. Por Olga Tañón. Porque, ahí yo empecé a manejar a la vez, Gilberto Santa Rosa y Olga Tañón, y es un vacilón. Yo sé. Y Gilberto, no, era muy difícil manejarlo a los dos. En el pleno pic. Muy difícil. Y Gilberto ha sido, para mí Gilberto debería ser profesor universitario, porque Gilberto es una estrella. Yo digo que él es un encantador de serpientes en el escenario, ¿verdad? Pero él conoce la industria del entretenimiento. Tienes que traerlo un día. De la A
a la Z. Él ha producido shows, él hizo un intento bien noble de tener un supper club, que es lo que se llama un nightclub donde tú puedes comer. Sí, Alquimia, lo que lo cogió un periodo de tiempo muy difícil pero estaba chulo, Rico, yo fui, sí. Pero fue cuando la crisis económica del 2008 en Puerto Rico. Sí, pero yo llegué ahí y bien chulo el sitio. Y sí, ahí llevó a Raymond Arrieta, a Luis Raúl, a Richie Ray, Bobby Cruz, a Chucho, él mismo, Dani Rivera, Lisette. Un emprendedor de la industria. Sí. Y ahora lo está haciendo con una cosa que se llama Domingos del Club Caribe. Porque es que de la misma manera que el actor va al teatro, aunque no le sobre un peso, pues Gilberto siente una responsabilidad social. Con el arte. Con el arte y esas estrellas que estuvieron antes que él, que deben continuar brillando. Qué lindo eso. Eso es bien, eso es grande. Pues ahí manejé a Gilberto. Y después te fuiste con Olga. Estaba con Gilberto y Olga. Después estuve con Olga y a los 4 o 5 años yo quería que Olga fuera más grande que Gloria Estefan y que Shakira. Y fue un proceso en su vida que era un proceso muy complicado para ella, ¿verdad? Y hubo una serie de eventos que detonaron, ¿verdad? La cogieron para hacer de Esmeralda Santiago, nuestra gran escritora, en una película. El manager de Sting quería que Sting le produjera un álbum. Ganó su primer... Olga, Viva Olga, que producto de Tu Humilde Servidor. ¿Verdad? House of Blues fue eso. Correcto. Seguro. Y fue avasallante para ella. Ya ella tenía a Gaby con los retos que ha tenido Gaby. Claro. Y fue muy difícil. Y pues tuvimos una separación fuerte, ¿verdad? No fue por nada de dinero, no fue por... pues, tú sabes, éramos 2 trenes y era un momento muy difícil para ella. Sí. La vida la ha iluminado y la ha bendecido. Lleva con ese compañero que fue parte de de esa transición tan difícil de no trabajar más, lleva casada con él y le ha cambiado la vida a ella porque le da una seguridad que no le dieron los otros esposos que tuvo. Llevan ellos casi 20 años, sino 20 años, ¿verdad? Así que esos son los artistas que he manejado. Manejé en el interín a Melina León, muy difícil la brega. Yo tenía una visión mundial, de nuevo. Yo heredé de Paquito Cordero la visión mundial, ¿verdad? Yo estoy trabajando con un proyecto que se llama Titantos Duca Green. Claro. Y yo creo Buenísima. que Titantos es un proyecto mundial que va a sobrevivir y la resistencia al otro idioma no va a estar ahí. Y yo quiero producir contenido de Titantos tipo una serie que se llama Modern Love, que está basada en unas cartas que escriben al New York Times, ¿verdad? Y yo creo que Titantos es eso. Sí, oye, Uca es una muestra. Uca es una muestra. Y cada proyecto que me envuelvo hoy día son proyectos, yo pienso que Alexandra Fuentes puede ser nuestra Lucille Ball. Los que no saben quién es Lucille Ball, vean Being the Ricardos, que es una película que tanto Nicole Kidman como Javier Bardem estuvieron nominados para el Oscar, ¿verdad? Y cuenta la historia de esta mujer que enamoró a los Estados Unidos con su naturalidad y candidez. Y la única otra persona que yo creo que tiene eso, o personas que tiene Alexandra Fuentes en la historia de nuestro país de la televisión, fueron Gladys Rodríguez y Tommy Muñiz. Y lo tuvieron que las chispas volaban, los sparks volaban, porque fíjate que hicieron la película de lo que le pasó a Santiago y la nominaron para un Oscar. Para un Oscar. Tú sabes. Y fue un momento tan grande para Puerto Rico. Yo creo que Alexandra Fuentes tiene eso. 100%. Pero hay que ver si ella está dispuesta a sacrificar un poco el mercado local y del expandir. éxito que tiene local y atreverse. Yo le invito a que se atreva. Ahí está. Porque yo estoy seguro que lo podemos lograr porque ella tiene eso. Y te digo, Jafet, yo tengo 65 años, bro. Tú sabes. Y yo he visto a los más grandes, a Puente, a Rubén Blades, a Julio Iglesias. Yo conocí a Libertad Lamarque, a mi papá, que hubiese sido un grande en el mundo, ¿verdad? Lo que pasa es que estaba tan cómodo aquí. Sí, que eso pasa. Que para qué. A los más grandes de México, al maestro Manzanero lo traje. Y yo sé quiénes de los nuestros tienen ese calibre. Tienen ese, ¿verdad? Que obviamente lo tiene Bad Bunny, claro. Lo tiene Mark, lo tiene Gilberto Santa Rosa, ¿verdad? Gilberto Santa Rosa todavía. Gilberto Santa Rosa es el crooner
del mundo. Olvídate, Luis Miguel ya no le llama la atención, no está dispuesto a pagar el precio. El crooner del mundo es Gilberto Santa Rosa. ¿Hasta dónde él lo quiere llegar? Eso ya es decisión de él. Es decisión de él. Claro. Bro, tú has producido también, no solo en Puerto Rico, sino que también has producido en Nueva York, ¿verdad? Y en otras plazas que tú has estado trabajando. Y producir en New York, porque yo sé que tú tienes como una relación muy directa. Tu hija estudia en Nueva York. Se gradúa ahora. Se gradúa ahora. Produciste el Carnegie Hall, ¿fue? Produje el Carnegie Hall con Gilberto en varias ocasiones. Y producir allá con La Unión versus producir acá. No, olvídate, que no nos escuchen los colegas, que a veces les peleamos por 2 turnos en Bellas Artes o en algún sitio. Ya, yo sé. No, es otra vuelta. Sí, además que son unos derechos que ellos han adquirido, porque hay una realidad, Jafet. En el medio ambiente de Nueva York, tú tienes la mitad de la pelea a ganar, ¿verdad? Si tú tienes un buen producto, la gente va a ir. Hay mucha gente en un pedazo la territorial gente pequeño. Va a ir. Y viene gente de todos los sitios del mundo, claro, ¿verdad? Y van a Nueva York, por ejemplo, una de mis piezas favoritas es Wicked. Ajá. Y es de mis piezas favoritas porque lo que plantea es que los que son distintos son los buenos. Claro. Que es muy fácil estar dentro de la corriente regular y ser el bueno, ¿verdad? Y eso es basado en un libro que escribió este tipo abiertamente homosexual, donde dice, pero ¿por qué la bruja verde tiene que ser la mala, brother? Sí, y eso viene de que los cuentos de hadas, que los hermanos Grimm son los que eran bibliotecarios, no eran cuentistas, son los que los escriben todos para salvarlos, porque los cuentos de hadas, Jafet, era para meterle miedo a los nenes para que no hicieran tal cosa. Ese era el fin. Claro, siempre estaba la estrella del cuento de hadas. Era la mala, lo que pasa es que la mala la mataban, o el malo los mataban al final. La bruja mala de Blancanieves, la bruja el lobo en Caperucita y el lobo feroz, tú sabes. Y este tipo, con Wicked, ¿verdad? Trae esa otra perspectiva. Le da esa perspectiva donde no es importante, Jafet, quién protagoniza Wicked. No es importante quiénes son los protagonistas del Book of Mormon. De hecho, no es importante quién está haciendo Alexander Hamilton en Hamilton. Nosotros los boricuas preferimos verlo cuando esté el nuestro. Claro. Pero sí, se entiende la base. Pero es así. Y producir en los Estados Unidos, en Nueva York, es un reto bien grande. Yo estoy produciendo mucho con Gilberto en sociedad. Qué bien. En muchos teatros de los Estados Unidos. Mira eso, qué bien. Tan cerca como este sábado en Reading, Pensilvania, donde ha estado Molusco, donde ha estado Susa Epifanio, donde ha estado Montaner, donde ha estado Mark. Nosotros hemos ido ya 3 veces y fue una producción nuestra. Qué bien. ¿Qué te falta por hacer, Rafa? Tú has hecho de todo. Tú has manejado, tú has escrito, has estado de libros, porque esto es algo que no hemos tocado, pero tú ahora soy editor de libros. Eres editor de libros. Con éxito. El de Miguel Morales. Los dos de Miguel. Los dos de Miguel. Con y el de Uca. Te voy a decir lo que yo anhelo tener la oportunidad. Anhelo tener la oportunidad de hacerle justicia a Edgardo Díaz, que es el papá de los pollitos, el que se dio cuenta de que el mundo era posible. ¿Tú trabajaste con Edgardo? Somos socios de negocio. Y Menudo. Claro, un año trabajé con ¿verdad Menudo? Que sí? Que estuvieron ya ahí. Menudo había empezado su descenso, ¿verdad? Pero los manejé un año, manejé el proyecto un año. Pero soy amigo de Edgardo. Edgardo en 1977, Jafet, cuando hizo su primera aparición en televisión, él y Menudo fue en el show de Tommy. De tu papá. ¿Verdad? Desde esa época yo conozco a Edgardo. Después, 10 años después, él está en un momento donde está resbalando el proyecto. Entro yo, consigo una compañía americana que haga una gira de Estados Unidos. Pero ya están heridos de muerte. Sí, es que hay golpes que, como son boxeadores, cuando te dan el que no te puede... Y yo quiero set the record straight de un montón de cosas de la grandeza de Edgardo, ¿verdad? Él escogió todos los chamacos que salieron. Él no solamente escogió todas las canciones que grabaron durante todos sus discos, sino algunas canciones, él era coautor con Carlos Villa y Alejandro Monroy, como por ejemplo, y escuchar a Edgardo decir, mira, yo fui donde Carlos y Alejandro y le dije que la motora
era un símbolo de los chamacos de sentirse grandes, de sentirse hombres, y las nenas que se montan atrás en la motora con los chamacos. Y yo quiero, tú sabes, que haya una canción que originalmente él pensaba que se podía llamar Brum Brum. Pero la base está ahí, la esencia. Y ahí nace Súbete a mi moto, de la cual es coautor él. Ven a volar. ¿Por qué? Porque el sueño de volar, todo el mundo quiere echar a volar. Cuando tú te vas de tu casa, el sueño tuyo es cuando yo voy a echar a volar. ¿Verdad? Y sale Ven a volar. Y entonces yo creo que no se le ha hecho justicia. Los primeros puertorriqueños en grabar en otro idioma, grabaron en portugués, grabaron en inglés, grabaron en tagalo, que es el idioma filipino. Oye, comerciales en tagalo, brother. Gigante, Menudo fue gigante. El primer boy band que yo creo que está... En el mundo. Grabado en la historia en el mundo. Sé que una vez ¿te acuerdas la primera convención del COPEP que se hizo en el hotel? Claro, okay. Por favor. Yo estoy sentado y está Edgardo Díaz al lado mío. Y yo, ¿2000 qué fue eso? ¿2005, 2006? Yo no sé, para allá abajo. Sí. Y estoy al lado de Edgardo Díaz. Y yo soy fanático de toda esta camada como yo digo, estos son los papás de uno. Los hijos de los fundadores. Nosotros somos como los nietos. Los nietos. Los nietos, eso es lo que yo siempre digo. Pero tengo a Edgardo al lado y digo, mano, y le voy a preguntar cómo diablo él se inventó Menudo. Sí, te voy a decir cómo se lo inventó. ¿Él te lo dijo? Él me, cuéntalo tú. Pero este fue lo que él me contestó claro. a mí. Él me dijo, mira, Jafé. Yo le dije, ¿cómo se te ocurrió? Fue mi pregunta. ¿Cómo se te ocurre eso cuando no había un benchmark? No existía una base de que tú pudieras mirar. Me dice, mira, Jafé, te voy a ser honesto. Fue la idea indicada en el momento indicado, pero sí la supe manejar de la manera correcta. Y le dije, papi, dime eso. Me dice, ¿tú ves todos esos boy groups? Entonces, yo digo, no, sí. Me dice, ¿él sabe cuál es el problema? ¿Y qué fue lo que yo quise hacer? Me dice, tú tenías que hacer que esos muchachos fueran los que las nenas se los quisieran llevar. Me dice, tú ves estos boy groups. No es nada malo, pero es que no tienen ese X factor. Ese elemento. Y yo dije, tan sencillo ahora que él lo dice. Pero imagínate eso ¿cuándo él empezó Menudo? 1976. Pues, papi, esta visión. 46 años. Atrás, este tipo está pensando, y pues es un marketing guy, que es lo que tú empezaste el podcast diciendo, esto es marketing todo. Este tipo está pensando en el producto, cómo se vende y quién va a ser el buyer, que son las nenas. Eso es así. Que es el principal... Y él lo que tuvo, que fue groundbreaking, fue atreverse a... El elefante blanco en el cuarto era que aún las nenas prepuber podían pensar aspirar. Qué lindo es ese nene. Y entonces él lo hizo al principio. El primer programa que hizo se llamó Los Fantasmas. ¿Dónde están los fantasmas? Y como era tan inquieto, mi papá no quiso el producto. Solamente puso el especial. Y Paco, que estaba muy pendiente de lo que hacía mi papá. Claro, estaban ahí. Cogió el teléfono y llamó a Edgardo y le dijo, yo me puedo arriesgar a trabajar este proyecto. ¿Verdad? Y el resto es historia. ¿No? Y yo quiero, como te digo, eso es lo que me falta. Yo quiero hacer una serie de streaming donde no hablemos más de si ocurrió o no ocurrió, porque esto es como esta gran leyenda, ¿verdad? Sí. ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? ¿Verdad? O cómo fue la génesis del hombre, si es de verdad que, claro, esto lo escribió un hombre. Claro. Eva salió de la costilla de Adán, no, va a salir de la costilla de, tú sabes, de Lady Gaga. Ajá. Tú sabes. Y a mí me parece que las bases que él sentó a nivel mundial y el reflejo de ese proyecto, que incluye Backstreet Boys, New Kids on the Block, y después de eso, Ricky Martin sale de ahí con esta base, se lleva a José, lo que era el coreógrafo y el vestuarista de Menudo. Con José lo hablé el otro día, va para acá. Tú sabes, y no se le ha hecho justicia. Y yo no tengo problema que cuando se haga esto, como parte de esto, si el servicio de streaming, porque ahora hay una serie muy fea de HBO Max, ¿verdad? Muy fea, que me da pena que la produjeron unos puertorriqueños, ¿verdad? Pero todo es basado en hearsay. Sí, no en actual facts. Porque, ¿verdad? La realidad es que nadie ha venido con una acusación criminal contra Edgardo Díaz. Es más, no han venido con una acusación civil. Ni eso. No, eso no ha ocurrido. En todos estos años.
en todas estas décadas. Eso no quiere decir que no pueda ocurrir. No, pero sí, pero esto es un fact de que pues... Pero 35 años después, nadie ha venido con una acusación. ¿Verdad? Así que eso lo quiero hacer. Quiero hacer un proyecto con Gilberto que el día que estemos listos para divulgarlo, vengo aquí 3 minutos, le robo espacio a alguien y te lo cuento. Claro que sí. Esas son las dos cosas que quiero que ocurran. Además, que he tenido un año tremendo honrando la memoria de mi papá, celebrando a mi papá con un centenario que yo creo que no ha tenido ningún otro puertorriqueño, ¿verdad? Y me parece que la tapa al pomo, como dirían mis amigos cubanos, es la presentación de los García, donde dentro de ese concepto familiar que creó mi papá, debuta en Puerto Rico mi hija Camelia y salen en teatro como hijos de Ginny y Godofredo. Perdón, mi hija sale de hija de Ginny y Godofredo. Miranda Bernier sale de la nieta de la chismosa del barrio. Y Adrián sale como un cantante en la trama. Es el mejor cantante del coro de la iglesia del Parque Florido. Ajá. Al que Ginny, que es Alexandra, le tiene muchísimo celo. Porque Ginny quiere cantar en la misa de gallo y ser la estrella. y este nene, todos los años, los últimos 2 o 3 años, se roba el show porque canta como Los Ángeles. Así que se dan una serie de cosas. En ese proceso ahí. En este proceso, ¿verdad? Porque es celebrando la Navidad. Va a ser brutal. Es que Godofredo, que se ha convertido en un contable tacaño, como no viene su suegra, que es doña Teresa, que participa, pero de una manera bien especial. No viene la nena. Y por ahí él decide, vámonos para otro sitio y no celebremos Navidad porque nos vamos a ahorrar el árbol, la fiesta de Navidad, los adornos. Y todo lo que pasa porque la nena les da la sorpresa al final del primer acto de que no solo viene para Puerto Rico, se va a casar con el novio. No, papi, y aquí están todos los hooks ahí. Y entonces de repente Godofredo, que no compró el árbol, que no tiene el lechón de la fiesta que él hace, Ginny, que ya había dicho que no iba a cantar porque se iba para ese viaje. Entonces el corre, esos mismos vecinos que estaban tan molestos con él, en la buena forma boricua. Uno de los vecinos le da el lechón, otro de los vecinos le ayuda a poner las bombillas. Y tiene un final, brother, donde la gente va a reír, va a llorar y va a celebrar la vida de Tony Muñiz. Aquí no hay que hablar más de un tipo creativo. 65 años me dijiste que tiene. Yo quisiera... Dime que no los parezco para sentirme bien. Para nada, la mente de... Aquí ustedes pueden ver lo que es un creativo que acaba... Yo siempre he dicho que los mejores directores o los mejores escritores, productores, son los que contándote algo, tú puedes acá estar imaginándote lo que está pasando, ya sea en cine o algo. Ya ustedes vieron la obra, yo estoy en la obra, ya me habló del primer acto y ya yo veo el problema. Eso hace un buen productor y eso es algo que yo digo que hace falta que se siga replicando en nuestra cultura. Personas que le den rienda suelta a su creatividad y que podamos trabajar. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con Rafa. Recientemente acabamos de hacer un proyecto que en 3 semanas lo parimos. Rafa creó un script, se hicieron las audiciones, nosotros acá montando toda la parte técnica de cómo iba a correr esto. Un tremendo equipo que hicimos. Un team ahí brutal. Y entonces yo sorprendido de cómo hicieron esta gente eso en tan poco tiempo. Y nosotros acá con el crew, cómo logramos que a nivel técnico todo lo que había que hacer se diera. Y para mí es un privilegio, un honor de haber hecho algo y que no sea el último que hagamos juntos porque... Estás conmigo y mi respeto siempre a ti como productor y cuando vean este caballo por ahí, quítese el sombrero y respete a los que lo hicieron antes. Gracias. Rafa, te quiero. Gracias por la oportunidad. El negocio del entretenimiento, búscalo en Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio. Estamos en Spark of TV en YouTube. Para todos aquellos que quieran suscribirse, denle a la campanita. Rafa, últimas palabras. Bueno, yo creo que este esfuerzo que tú estás haciendo, que es súper interesante, es parte de esa semilla que tiene que continuar germinando a fe de que nosotros somos una industria, que somos reconocidos en el resto del mundo como una industria tan poderosa que se trataron de meter para no tener que usar productores puertorriqueños, y eso lo hablamos en el próximo. Claro. Y Ángelo Medina, a quien le dedico mi participación aquí hoy, sí, tuvo los pantalones de decir hay que crear una ley que defienda al productor local. Y lo hicimos. Con esa los dejo, brother. Y con eso, y lo hicimos, de ahí se fundó el Colegio de Productores, estuvimos muchos años. Ya entraron,
pero tuvimos muchos años. Pero estuvimos ahí y nos pudimos afianzar. Oye, más de 10 años. Nos afincamos. Sí, nos aguantamos y nos unimos y los que éramos competidores, o más bien ustedes que fueron los que empezaron, nos convertimos en colegas. Claro, colegas. Y como que se ha hecho unos bonding entre el corillo que yo te digo que me honra en ser parte de esta camada. Y a mí me da esperanza que estés aquí. Claro que sí. Brother. Te quiero, Rafa. Bueno, check it out. El negocio de entretenimiento. Peace.